Para quienes no lo sepan, Tally Hall es una banda de rock alternativo que ganó popularidad con su estilo único y su primer álbum, Marvin's Marvelous Mechanical Museum, el cual tuvo 7 videoclips promocionales. Pero cuando llegó el momento de lanzar su segundo álbum, la situación fue muy distinta. Solo se planearon 2 videos musicales para Good and Evil. El primero fue Turn the Lights Off, publicado en el canal oficial de YouTube de la banda el 18 de octubre de 2011, y el segundo sería End, pero ese fue cancelado apenas 3 días después, el 21. ¿Por qué? Todo apunta a problemas financieros. Después de separarse del sello discográfico Atlantic Records, Tally Hall decidió producir Good and Evil de forma independiente, sin respaldo económico. Y claro, eso les dejó con un poco presupuesto para grabar videoclips. El video de End estaba siendo dirigido por Steven Luther, el mismo que trabajó con ellos en Hidden in the Sand. Parte del rodaje fue realizado por Bora Caraca, un colaborador cercano del grupo, que incluso editó un primer borrador, pero el resultado no convenció a la banda. El concepto del video era especial, planeaba incluir ilustraciones del símbolo I enviadas por fans. De hecho, 137 de estos dibujos se llegaron a publicar en la página de Facebook del grupo, después de que se cancelara el proyecto. A día de hoy ese corte preliminar nunca fue lanzado al público, y con Tally Hall inactiva desde la gira posterior a Good and Evil y sus miembros enfocados en proyectos personales, parece muy poco probable que el video de End llegue a ver la luz del día algún día. Un día con Bob Esponja, la película iba a ser una producción completamente ajena a Nickelodeon, hecha por un estudio llamado Regal Films y distribuida por MVD. No era oficial ni legalmente aprobada, pero eso no detuvo al equipo que quería sacarla adelante mediante financiación colectiva. La idea era clara, una parodia al estilo documental donde Bob Esponja vive con una superestrella de Hollywood. Para evitar que caiga en el olvido, su jefe organiza un concurso llamado Pasa un día con Bob Esponja. El ganador, un niño llamado Seth, está emocionado, pero las cosas no salen como esperaba. El creador de esta película, conocido solo como Mr. Orange, quería hacer algo familiar, con el espíritu de las películas de John Hughes. Escribió un guión, contactó a cineastas, incluso a Jonathan Salami, quien había trabajado en otros proyectos de Regal Films. Pero había un gran problema, el dinero. El presupuesto necesario era demasiado alto, y, para colmo, Mr. Orange tenía miedo de ser demandado por Nickelodeon. Tras consultar con un abogado, se le recomendó seguir adelante si la película era claramente una parodia y acción real. Se diseñó una portada promocional, se crearon ilustraciones inspiradas en la pilla de fondo de bikini e incluso se consiguió un código de barras para simular su distribución. Parecía real. Regal Films subió el producto a Amazon para medir el interés del público con pedidos anticipados, pero el proyecto volvió a estancarse. A partir de ahí comenzaron las teorías. Usuarios del foro de Reddit iniciaron una investigación profunda. El caso fue tan extraño que captó la atención de medios como Gawker, Motherboard e incluso del youtuber Rebel Taxi, que dedicó un video completo a este misterio. La búsqueda también fue documentada por Bedhead Bernie, quien logró contactar a Lorenzo Holly, una figura clave detrás de Regal Films. Holly confirmó que la intención era hacer la película mediante financiación colectiva y negó que su sitio web contuviera malware. En mayo de 2016 se confirmó algo importante. Regal Films no era una organización oscura ni una fachada de lavado de dinero, como muchos teóricos creían, sino simplemente una distribuidora pequeña malinterpretada por su manera poco convencional de operar. El propio Mr. Orange entregó 5 páginas del guión como prueba, aunque nunca se ha revelado el texto completo. Esas páginas están disponibles en algunos videos sobre el caso, incluidos los del canal Ongoing Mysteries. Hoy en día, Un día con Bob Esponja la película es uno de los proyectos más extraños, frustrantes y fascinantes del mundo de los media, una mezcla de ambición creativa, caos legal y mucha especulación.
22 de noviembre de 1963, el mundo cambió para siempre. El presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, y desde entonces su muerte ha sido uno de los eventos más analizados y debatidos de la historia moderna. Pero entre todas las imágenes, testigos y teorías, hay un personaje que se ha convertido en uno de los grandes misterios de este caso. Hoy te contaré la historia de la enigmática Dama Babushka, una figura misteriosa que pudo haber captado el asesinato en vivo y cuya identidad hasta hoy sigue sin resolverse. En muchas fotos tomadas ese día en Dealey Plaza, aparece una mujer de complexión robusta, cabello oscuro y un pañuelo en la cabeza estilo ruso, también conocido como babushka. Vestía una gabardina color canela, gafas de sol oscuras y lo más inquietante, parecía estar grabando justo en el momento del tiroteo. Mientras todos a su alrededor se tiraban al suelo, ella seguía de pie, con un objeto en las manos mirando directamente hacia donde acababa de sonar los disparos. Esta mujer, que estaba justo al lado del famoso montículo de hierba, donde supuestamente habría un segundo tirador, nunca fue identificada, y su grabación, si realmente existió, nunca apareció. La mujer aparece en varias fotos del día del asesinato, siempre con la cámara apuntando en dirección al coche presidencial. Su comportamiento llamó tanto la atención que los investigadores y teóricos de la conspiración comenzaron a obsesionarse con ella. ¿Por qué aparecía tan tranquila? ¿Por qué seguía grabando cuando todos huían? Algunos llegaron a decir que lo que sostenía no era una cámara, sino un arma camuflada. Otros creen que estaba ahí para capturar imágenes comprometedoras, como parte de una operación encubierta con fines de chantaje o espionaje. En 1970, una mujer llamada Beverly Oliver se presentó afirmando ser la famosa Dama Babushka. Según ella, había filmado todo en una cámara Yoshika Super 8 y entregó la cinta a dos hombres que dijeron ser del FBI. Nunca se la devolvieron. Oliver, que entonces tenía solo 17 años, decía incluso haber conocido a Jack Ruby, el hombre que mató a Oswald, e incluso haber sido presentado al propio John F. Kennedy. Pero sus declaraciones no cuadraban. La mujer en las fotos era mayor, más baja y más robusta, y para colmo, la cámara Yoshika Super 8 no existía todavía en 1963. Ella explicó eso diciendo que era un modelo experimental regalado por un amigo, pero nunca presentó pruebas. Lo más desconcertante de todo es que nadie ha podido probar que la mujer siquiera tenía una cámara. Las imágenes no solo son lo suficientemente claras como para afirmarlo. ¿Era un turista común? ¿Un agente cubierto? ¿O simplemente una figura atrapada en la narrativa de una tragedia nacional? Como muchas piezas del caso John F. Kennedy, la historia de la dama babushka ha alimentado unas décadas de teorías y especulación. Y aunque han pasado más de 60 años, seguimos sin saber quién era, o si su grabación de existir podría cambiar nuestra comprensión de aquel fatídico día. Ahora entrando a nuestro último tema, desde hace más de 80 años, la BBC emite uno de los programas de entrevistas más longevos del mundo, Desert Island Disc, o en español Discos de la Isla Desierta. A lo largo de miles de episodios, artistas, políticos, científicos y celebridades han compartido sus recuerdos más íntimos, mientras fingen estar abandonados en una isla desierta. Pero lo que pocos saben es que una gran parte de este programa se ha perdido para siempre. Hoy hablaremos de los episodios perdidos y parcialmente encontrados de Desert Island Disc, una joya de la radio británica, cuya historia se remonta a los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. La historia comienza en 1941, en plena guerra. Roy Plumley, un joven guionista de radio, había sido desplazado por los bombardeos del Blitz. En su exilio rural, imaginó un programa que sirviera de escape a los horrores del conflicto. Un invitado imaginando estar solo en una isla desierta con solo 8 discos, la Biblia y Shakespeare para acompañarlo. El concepto fue tan original que la BBC lo aprobó rápidamente. El primer episodio se grabó el 27 de enero de 1942, con Vic Oliver, músico y comediante que además era el yerno de Winston Churchill. El programa fue un éxito inmediato. En tiempos en que la censura era estricta y las noticias sombrías, Discos de la Isla Desierta ofreció un oasis de reflexión y humanidad.
En sus inicios, el programa era más musical que conversacional, pero la idea de explorar la vida de alguien a través de sus canciones favoritas y los recuerdos que esas canciones evocaban resultó poderosa. En ese primer ciclo, que duró hasta 1946, ya se marcaron hitos importantes. Pat Kirkwood fue la primera mujer entrevistada. El propio Roy Plomley fue náufrago en mayo de 1942. Y James Agate, crítico de teatro, fue el primer entrevistado homosexual. Aunque claro, ese tema no se podía mencionar abiertamente en una época en que la homosexualidad era ilegal en Reino Unido. A pesar de su inmenso legado, muchos de los episodios originales de Desert Island Disc están totalmente o parcialmente perdidos. Las grabaciones no siempre se conservaban y durante décadas la BBC practicaba el borrado rutinario de cintas para reutilizarlas. Los primeros años del programa, incluido su debut en plena guerra, no tienen grabaciones sobrevivientes conocidas. Algunos episodios existen solo como guiones, fragmentos de audio o referencias en la prensa. Y a pesar de haber más de 3000 episodios en total, cientos de ellos siguen siendo inubicables. Algunos fragmentos han resurgido gracias a coleccionistas, donaciones privadas o archivos olvidados. En ocasiones se han recuperado extractos breves, cintas incompletas o incluso transcripciones detalladas. Pero muchos invitados célebres, algunos de los más influyentes del siglo XX, han desaparecido de los registros sonoros para siempre.